Ay, Fabiola Guarneros, qué gusto, subdirectora editorial de Excelsior. Un gran tema, niños, niñas y adolescentes. ¿Tienen edad? ¿Están conscientes? Es decir, a la edad que tienen, siendo o niños, niñas y adolescentes, ¿están conscientes de sus derechos? Ay, qué buena pregunta, Fabiola. Pero además, tienen edad. La pregunta también es para la sociedad, para los padres de familia, para los maestros, para quienes estamos cerca de los niños, es, ¿ustedes consideran que tienen la edad para tener derechos? ¿Los consideran con la suficiente conciencia, libertad, edad, madurez para que tengan derechos? Es una pregunta provocadora, mi querida Fer, porque las respuestas varias que existan pueden generar mucha polémica y cada una de esas respuestas nos va a invitar a reflexionar. Por ejemplo, muchas personas consideran que los menores de edad son propiedad de los padres de familia, que no saben lo que quieren y que los únicos derechos que tienen son los que se imponen en el hogar, ¿no? O sea, tú eres menor de edad, yo mando yo, en la casa mando yo y O sea, tienes derecho a comer, tienes derecho a dormir, y tienes derecho a una escuela. En una escuela, exacto, y tienes derecho a callarte cuando yo te hablo, ¿no? O sea, así, literal, sí. ¿No? Y vas o te reviento los dientes, tú exactamente, dirás. ¿no? Muchas personas consideran que así es. Otros piensan que respetar sus derechos tiene que ver con libertinaje, que no está en edad de tomar sus propias decisiones. Y en pláticas muchos dicen, no, es que con esto ahora de los derechos de los niños y niñas quieren hacer los que quieren y ya me faltan al respeto y te voy a romper la bocota porque tengo mis derechos, mamá, ¿no? Sí, también nos hemos topado con estas situaciones de yo tengo derechos, no me grites, no me regañes, ¿no? Entonces hay papás y vecinos, tíos y abuelos dicen, no, eso los derechos, pues es una tontería porque solo generan berrinchudos, niños sin límites, ¿no? Que los hacen autoritarios, malcriados, ¿no? Pero hay otros que piensan que los niños menores de edad, niñas y adolescentes, son sujetos de derechos y hay que respetarlos, como la CONAPRED. Y en una ficha temática que ahora me mandaron a mi correo, porque el jueves, el 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña, ellos hablan de todos los pendientes que hay con la infancia mexicana. Y establece que existen estos estereotipos muy arraigados en la sociedad de que los niños, niñas no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor, de que no saben lo que está sucediendo, que no saben lo que quieren, que son adolescentes porque adolecen de conciencia. Pero para CONAPRED, que es la instancia que previene la discriminación, dice que son expresiones que escuchamos muy frecuentemente en nuestros propios hogares, pero que son estereotipos que obstaculizan el disfrute de garantías y libertades que poco a poco se han ido ganando. Y hay otras organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia que dice que los niños, los menores de edad, son ciudadanos y tienen derechos constitucionales como el derecho a la educación, el derecho a tener salud, vivienda, y que hay que verlos como unos sujetos ya políticos, tienen que ser escuchados, ¿no? Es decir, no que ellos vayan a hacer campaña, sino que ellos puedan expresar lo que requieren y voltearlos a ver, que porque como es infancia, todo el mundo los hace a un lado, ¿no? Entonces, a raíz de leer esta información, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son los derechos de los niños? ¿Sabemos cuáles son? O sea, ¿sí somos conscientes de cuáles son? Si ya lo está reflexionando y piensa que es, pues eso de comer y ir a la escuela, sí, pero no es tan, o sea, sí es así, pero es más allá. Es decir, los derechos de los niños son vivir una vida libre de violencia. Y la violencia es importante. Empieza en casa, Fer. Generalmente mucha de la violencia intrafamiliar o de la que ven nuestros hijos en los hogares repercute y se proyecta en la sociedad. Entonces, un derecho es vivir libre de violencia en la casa, después en las escuelas y luego en las calles. Entonces, sí tienen derechos. Aunque sean menores de edad y creamos que no saben lo que quieren, no. Sí tienen derecho a vivir sin violencia. El derecho a la salud también, ¿verdad? Perfecto, el derecho a la salud, a que puedan tener un hospital, y eso no nada más es que los papás los lleven a un centro de salud, sino que en nuestro propio país se generen las condiciones para que en las sierras, en las comunidades indígenas, existan los centros de salud o la atención primaria para que puedan acudir. Fíjate qué triste es que nuestros sistemas públicos de salud son tan saturados que hoy proliferan las farmacias que tienen un consultorio y la mayoría de las personas está ahí,
porque no tienen para pagar a un médico, ¿no? Entonces están ahí y gastan en las medicinas finalmente, ¿no? Entonces ese es un déficit también y tienen derecho a la salud. Tienen derecho a la alimentación de calidad, ¿no? Una alimentación balanceada, y hemos visto las noticias del incremento en los productos, ¿no? Hoy veía el aguacate, la jícama, el jitomate. No puede ser otra el vez. costo, de verdad. Yo Los estoy mariscos, espantada. ¡Qué barbaridad! 16%, o sea, subieron, se incrementaron, ¿no? Entonces, ahí hay un derecho Pero y la vulnerado. luz, pero ¿cuánto ha subido? Pues tú y yo que mantenemos Sí, una casa, le los- sabemos re bien. El gas, a mí ya El ya gas, no me la alcanza. luz, agua, no Sí, puede sí, ser. sí, Bueno, ¿no? el aguacate es el oro verde, pues. Y por ejemplo, ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es el derecho de los niños a tener una alimentación? Bueno, ahí radica en que el Estado es el obligado a que estos padres de familia tengan un trabajo, Tengan y un oportunidades, claro, un ingreso y un para ingreso poderles para dar. poder dar este derecho constitucional. Entonces, que es fíjense a la cómo andan tambaleando los derechos de los niños Sí. y adolescentes en México. Evidentemente a la educación, a una educación pública, laica, inclusión. Ahorita acabamos de ver un fallo de la Corte para unos amparos donde una educación incluyente, en este caso fue para niños con autismo, que no los pueden discriminar o sacar de las escuelas, y justo a no ser discriminado ni acosado. Y ahí es donde la CONAPRED entra y nos comparte algunas cifras. Por ejemplo, de acuerdo con la última encuesta nacional de discriminación, una cuarta parte de los niños y niñas que viven en México reporta haber tenido al menos una experiencia relacionada con la discriminación. Los motivos más frecuentes son la apariencia física, particularmente el peso y la estatura, en 41% de los casos. Después, la forma de vestir, es otra forma por la que te discriminan. También los adolescentes enfrentó un acto de discriminación. Por ejemplo, la mitad reportó haber vivido esta discriminación en las escuelas, un tercio en el transporte público o en la calle, y 1 de cada 5 en las redes sociales. Ojo, las redes sociales también es otro factor muy novedoso en nuestra historia contemporánea. Cabe resaltar que los fenómenos como el acoso escolar afectan particularmente a niños y niñas. Por ejemplo, en una encuesta llevada a cabo en México, casi 7 de cada 10 personas transgéneros ahora habrían experimentado bullying en su niñez, y acoso y maltrato escolar y discriminación, ¿no? Entonces eso también, lo que Sí, pasa en ¿dónde la están infancia. los derechos, ¿no? De esos niños. Exactamente. Y CONAPRED recibió entre 2012 y apenas junio del 2018 681 quejas relacionadas con presuntos actos de discriminación. En la mitad de los casos la causa fue discapacidad. 92 personas respondieron que fue por su condición de salud y apariencia física. El derecho que más se reporta como vulnerado es la educación, 514 quejas. La mayoría de los casos ha sido resuelta de manera conciliatoria. Se han impartido cursos de sensibilización sobre el derecho a la no discriminación a personal docente, padres y madres de familia, y se han realizado campañas para evitar la violencia escolar. Y fíjate que eso es bien importante, Fer, porque la parte de la inclusión empieza desde las casas, ¿no? Entonces, un dato que nos falta, nosotros, saber cuáles son los derechos. Porque si no, ¿cómo los vas a defender? Ujú. Otro día habría que platicar de responsabilidades. Claro. Ujú. ¿No? Sí, Pero sí, pues, sí, también hay que empezar en el tema de derechos, ¿no? Sí. ¿Cuántos niños no tienen alimento, no tienen escuela, no tienen Educación. no tienen nada? Y eso, el derecho a no ser discriminado, ¿no? Es muy Exacto. importante. Gracias, mi querida Fabiola Guarneros. @FabiGuarneros. Sí, Fer. Ahí Eso. estamos. ¿Cómo está tu día? Bien, muy bien. Los martes me encanta. Sabes que aquí vuelvo a vivir, vuelvo a Ay, ser yo. eres un encanto. Gracias, mi querida Fabiola Guarneros. Este es tu espacio.